Hola, en este video continuaremos hablando sobre las túnicas del ojo. Es la clase de histología del globo ocular. En la primera parte pues hablamos sobre la estructura del ojo, características externas. Hablamos sobre hicimos una delimitación de las túnicas y comenzamos a hablar sobre la túnica externa, es decir, sobre la túnica fibrosa. Describimos cómo está compuesta la esclerótica y también cómo estaba expuesta la córnea. Hablamos sobre la producción del humor acuoso y hablamos pues de cómo se reabsorbía, la zona de cómo se reabsorbe, y también pues hablamos sobre el epitelio, el tejido propio de estas zonas en que se subdivide la túnica fibrosa. Ahora bien, pues vamos a continuar con la siguiente túnica. Y bueno, y terminamos viendo esta imagen que tenemos con la que iniciamos este video, donde hablábamos de las diferentes patologías que pueden afectar a la coroides como tal, a la esclerótica, perdón, y a la córnea. O también llamada uvea, que era la otra forma de llamarla. Así es que en esta imagen terminamos en aquella ocasión y iniciaríamos hablando sobre la túnica. Sobre la túnica, túnica vascular. Permítanme un momento, tengo errores técnicos. Ok. Entonces comenzaríamos hablando de la túnica vascular. Podemos decir pues que la túnica vascular está conformada por coroides, el cuerpo ciliar y el iris. La coroides, la parte posterior de la túnica media, por decir así, que es la túnica vascular, la coroides, el cuerpo ciliar y el iris, siendo la parte más anterior. Entonces, vamos a ver pues que la coroides es una capa del ojo. Nos vamos a ubicar aquí. La coroides pues es una capa del ojo que tiene un intenso color marrón o un color pardo oscuro, como dice ahí. Y esto es debido a la gran cantidad de vasos sanguíneos y por supuesto de pigmento melánico, o mejor dicho, melanocitos, que se encuentran presentes en la coroides. Ojo con eso, su color pardo oscuro o marrón es debido a la presencia de a la gran presencia de vasos sanguíneos y por supuesto de melanocitos o también pigmento melánico, con melanocitos mejor, digamos melanocitos. Entonces, vamos a ver pues que además pues de la coroides tenemos un cuerpo ciliar. Cuerpo ciliar viene a ser pues es la zona digamos, ¿cómo podemos decir? Es la zona donde encontramos el músculo ciliar. Este músculo ciliar es un músculo liso. Lo encontramos en el cuerpo ciliar. Ojo con el cuerpo ciliar. Tiene varias características. Encontramos el músculo ciliar, que es un músculo liso. Ese músculo liso tiene una crucial función en una situación que se conoce como la acomodación. Ojo con eso. La acomodación del lente, que es el cristalino. Ok, entonces vamos a ver pues que esa acomodación es para darle orientación, por decir así, al rayo de luz que atraviesa la pupila y llega al cristalino. Entonces el músculo ciliar acomoda al cristalino para poder enfocar de la mejor manera el haz de luz que ha atravesado córnea, pupila y llegó al disco, al lente natural del ojo, que es pues el cristalino. Entonces eso es para que la reflexión de la luz en los objetos pueda tener un buen reflejo o un buen reflejo sobre la retina para que pueda enfocarlo de la mejor manera. O sea, esa es la intención.
poderse enfocar de la mejor manera, poder enfocarlo de la mejor manera en la retina por la acomodación de el cristalino. Entonces, luego pues tenemos el iris como tal, que es el que encontramos acá. Y entonces, perdón, se me olvidaba algo. En la zona aledaña al limbo esclerocorneal, que es esta zona donde se unía la esclerótica con la córnea, esa zona se llamaba limbo esclerocorneal, donde encontrábamos las células, las células madres conocidas como células corneolimbales. Esa zona es la zona donde se reabsorbe el humor acuoso, pues cerca de ahí está el cuerpo ciliar. Recordemos también que el cuerpo ciliar es el encargado de la producción del humor acuoso. Entonces, luego pues tenemos el iris. Y el iris pues no es nada más que un diafragma, es un músculo como tal. Es un músculo contráctil que se abre o se cierra para dar forma a lo que conocemos como la pupila. En poesía pues se habla como que la pupila son la ventana del alma. Y si así es, realmente es una ventana. Pero es una ventana que permite la amplitud de luz, o sea, a mayor cantidad de luz o menor cantidad de luz que llega hacia el cristalino para enfocarse directamente en la retina. Entonces, la pupila como tal pues es el orificio circular que encontramos al centro del iris. Y lo vemos de color oscuro porque lo que estamos viendo es la proyección de la capa altamente pigmentada posterior al cristalino. Ese es lo oscuro que vemos en la ventana de la pupila. El color que vemos en el iris, eso es gracias también a la presencia de melanocitos. Según la cantidad de melanocitos más la herencia, así será pues el color de los ojos que veríamos en el paciente. Entonces, la acomodación, que es también sinónimo de adaptación, eso es lo que permite el cuerpo ciliar. Entonces, recapitulando, la túnica vascular está altamente poblada de vasos sanguíneos, por supuesto hay altamente inervación, hay abundantes células de sostén, células contráctiles porque son las que permiten la dilatación y la contracción del iris y por supuesto la presencia de melanocitos. Sigamos. Entonces, vamos a ver pues que la coroides, comencemos a hablar de la coroides, es una lámina. Esto es la coroides, todo esto es la coroides. Aquí estamos, esta es la parte externa, esto es la coroide. Esta que ya vemos aquí es el epitelio pigmentario de la retina. Esta es la esclerótica, de la cual ya hablamos del epiesclera, hablamos del estroma, de la membrana de Descemet y de la membrana de Bowman. Ok. Vamos ahora a hablar de la se me fue. Vamos a hablar de la coroides. Entonces, vamos a ver pues que la coroides pues es una lámina de color marrón oscuro. Ya dijimos por qué ese color. Y esta coroides está unida intensamente a la lámina fiusca, a la lámina de fiusca, que hablábamos de que esa lámina de fiusca es altamente coloreada porque está cerca de la coroides. La lámina de fiusca es la con la que está unida a la coroides, y en el otro extremo, en este extremo está unida a la lámina fiusca y en este extremo está unido al epitelio pigmentario de la retina. O sea que la coroides anatómicamente está entre la lámina fiusca de la esclerótica y el epitelio pigmentario de la retina. Ahí encontramos en medio en sí a la coroide. Entonces, la unión más fuerte
de la coroides a la zona, es más que todo en la zona del nervio óptico. Ese es un dato muy, muy importante. En la zona del nervio óptico, es decir, en la parte más posterior, digamos aquí, aquí en esta zona, es la zona más fuerte de unión que tiene la coroides con las dos estructuras de las que hemos hablado. Eso ya vamos a ver que es la base de una patología que se llama desprendimiento de retina. Entonces, la unión pues más fuerte la vemos en la zona en la parte posterior, donde se une pues al nervio óptico. Entonces vamos a ver pues que en medio, en la zona intermedia de la coroide, encontramos una estructura que es el estroma. Es el estroma coroideo. Esta que vemos acá es el estroma coroideo, que está altamente poblada por melanocitos. Melanocitos que, como los describe aquí, están aplanados, son grandes, son dispersos, y es el elemento abundante sobre todo el tejido conjuntivo. Tejido conjuntivo propio del estroma de la coroide. Además, como hemos venido viendo, hay fibras colágenas y elásticas. Las fibras colágenas y elásticas las vamos a ver distribuidas en todas las capas del ojo. Entonces, además vamos a encontrar fibroblastos, macroblastos, linfocitos, plasmocitos y mastocitos. ¿Por qué encontramos todo esto? Porque es altamente irrigada. Por eso es que encontramos todas las células propias de la sangre como tal. Además, vamos a encontrar una capa coriocapilar. La capa coriocapilar es una zona altamente con una presencia muy numerosa de capilares. ¿Qué quiere decir? Que es zona de intercambio. Entonces, al ser una zona de intercambio, es donde se da la nutrición de la retina. La capa coriocapilar. Corio quiere decir corona, o sea que corona a la retina, y por ende pues es la zona donde encontramos la mayor presencia de capilares. Capilares que van a nutrir directamente a la retina. Recordemos que la retina es la zona donde encontramos las células, las neuronas, no solo conos y bastones, todos los tipos de neuronas que los veremos más adelante. Entonces, en esa zona vamos a encontrar que los tipos de capilares, ojo, recordemos cómo eran los tres tipos de capilares que se encuentran en los vasos sanguíneos. Aquí vamos a encontrar capilares fenestrados. Habían también capilares continuos. Entonces, es más gruesa esta zona de la zona coriocapilar. Se hace más gruesa en la zona de la fóvea central. Ojo, pregunta de examen. ¿Por qué será que en la zona de la fóvea central la capa coriocapilar es más gruesa? ¿Por qué será? Además, esta capa coriocapilar está presente hasta la ora serrata, es decir, hasta la zona donde la retina, parte visual de la retina, termina y comienza la parte no visual de la retina. Entonces, la capa coriocapilar tiene una presencia en la coroides desde la ora serrata hasta la otra ora serrata. La ora serrata es esto. Permítame, aquí, esta más bonita. Entonces, esta que es la coroides de la que estamos hablando, que es esta que es la coroides, la capa coriocapilar, que es la que está prácticamente adosada a la capa retiniana, en la zona de la fóvea, que es esta, es donde es más gruesa. La capa coriocapilar está presente desde la ora serrata, que es esta zona, de este punto de referencia, desde aquí hasta aquí, perdón.
La zona donde está más adosada la coroides, está más unida, la unión es más fuerte, es en la zona del nervio óptico. Ok, sigamos, volvamos acá. Entonces, además, pues vamos a ver que la zona aledaña a la, a la, al epitelio pigmentario de la retina se conoce como la membrana de Bruch. Prácticamente la membrana de Bruch es el límite de la coroides, porque es con la que se une directamente al epitelio pigmentario de la retina. Esa zona tiene una alta presencia de fibras elásticas y también pues fibras colágenas. Además presenta 5 capas que son pues características de la coroide. Entonces la coroides pues es, mejor dicho, la capa coriocapilar es la capa más interna, que está completamente adosada al epitelio. Y la zona que la delimita es la membrana de Bruch. La capa coriocapilar es la característica principal, es que son los capilares fenestrados, abundantes, que encuentran en esa zona, porque es la zona de nutrición de la retina. Por otra parte, pues la membrana de Bruch, como tal, esta última que aquí está, es una capa pues muy compleja. Es una capa muy compleja que además, como decíamos, presenta 5 capas, que no es algo que me interesa que ustedes lo conozcan. Se los menciono porque uno se lo aprende y ni modo, hay que decirlo, pero no es que sea trascendental, no lo voy a preguntar, o sea, como tal. Me interesa que sepan cómo está delimitada la coroide. Me interesa que sepan cómo se llama la zona donde hay abundantes capilares, qué tipo de capilares encontramos en la retina. Me interesa también que conozcamos cuáles son los límites de la coroide, el que está adosado a la esclerótica y el que está adosado el que está adosado a la lámina de Fiusca, y el que está adosado al epitelio pigmentario de la retina. Esas cosas son las que me interesan. Entonces esas capas que encontramos en la membrana de Bruch son, por ejemplo, una membrana basal que lo que presenta son abundantes células endoteliales, o sea, endotelio vascular. También encontramos fibras colágenas, esa es la siguiente capa. Luego hay otra capa de fibras elásticas. Luego hay otra capa de fibras colágenas. Y luego al final, pues, la última capita es una membrana basal de epitelio pigmentario de la retina. Esas capas van de externo a interno. La más externa, células del endotelio vascular. ¿Por qué? Porque están cerca de las capas coriocapilares. Entonces lo que encontramos ahí, endotelio capilar. No crean que es que me lo he aprendido así. Es porque teniendo una certeza de dónde va hasta dónde termina, está fácil. Entonces es endotelio vascular o endotelio de los vasos sanguíneos. Luego encontramos fibras colágenas. Luego encontramos fibras elásticas. Luego volvemos a encontrar fibras colágenas. Y al final, epitelio pigmentario. ¿Por qué? Porque ya unido al epitelio pigmentario de la retina. Está fácil. Entonces, y recordar también de dónde a dónde va. Hasta la hora serrata, hasta ahí encontramos pues la capa coriocapilar. Al igual, estas 5 capas de la membrana de Bruch, después de la zona de la hora serrata, es decir, en la zona anterior, esas capas comienzan a desaparecer. Como tal, comienzan a desaparecer. Y la única que queda evidente solamente es la membrana basal, que está adosada al epitelio pigmentario de la retina. ¿Cuál es la única capa de la membrana de Bruch que se presenta en el epitelio pigmentario de la retina? Es la capa basal del epitelio pigmentario de la retina. El mismo nombre nos da la respuesta. Ok, hablando sobre el cuerpo ciliar. El estroma, me voy a regresar acá.
Se nos fue. El estroma, esto era la parte intermedia. El estroma, que hablamos de que está rico en fibras colágenas, fibras elásticas, fibroblastos, macrófagos, linfocitos, plasmocitos, mastocitos. Todas las células sanguíneas están presentes. El estroma como tal se divide en dos capas. Una capa externa y una región vascular interna. Así se divide el estroma. Esto lo hace ya en la zona del cuerpo ciliar. El estroma, la parte intermedia, hace una capa interna, vea la capa interna, que esa es la región vascular como tal, y la otra es la capa externa, que es donde encontramos el músculo liso, que es el músculo ciliar, que encontramos en el proceso ciliar, el músculo ciliar, y eso es lo que le da prácticamente el volumen del proceso ciliar. La capa interna es la capa externa, no, perdón, la capa interna es donde encontramos la región vascular, y esta es la que se extiende sobre los procesos ciliares. Estos son los procesos ciliares. Todo esto son los procesos ciliares. Entonces, que conforman pues el cuerpo ciliar como tal. Entonces vamos a ver pues que toda la capa de epitelio va a revestir toda la superficie interna del cuerpo ciliar. Y esta capa como tal, pues se mantiene, este epitelio se mantiene adosado a la retina. Por supuesto, en esta zona, la retina que vamos a encontrar es retina no visual como tal. Entonces, es importante que la porción vascular, el músculo liso y el epitelio de cobertura como tal, se subdivide en una pars plica, como lo vemos acá, que es lo que está sobre los procesos ciliares, es la zona deformada, por decir así, se conoce como pars plica, es el epitelio de cobertura, y por supuesto una pars plana, es todo el epitelio de cobertura. Pars plica sobre los procesos y pars plana en la zona donde inicia el proceso ciliar, prácticamente en la parte posterior al músculo ciliar. Entonces, los procesos ciliares como tal es el estroma, lo que es la parte intermedia, el estroma de la coroides, de lo que venía siendo la coroides, porque a este nivel ya es el proceso ciliar. El estroma pues da las dos zonas, que es la parte externa, es la parte del músculo ciliar, y la parte interna es la parte relacionada pues con la vascularización. ¿Qué más? Ahora, las porciones del músculo ciliar, las porciones del músculo ciliar son las que permiten abrir el ángulo iridocorneal. Este es el otro ángulo, es el ángulo iridocorneal, o sea, el ángulo donde se va a favorecer el drenaje del humor acuoso. El ángulo iridocorneal, esto es el iris, esto es la córnea. Esta zona, esto es lo que se conoce como el ángulo iridocorneal, este de acá. Este es el ángulo iridocorneal. Este ángulo iridocorneal, o sea, la apertura o el trabajo de estos músculos permite que se dé el drenaje del humor acuoso. Ojo con eso, es el ángulo iridocorneal en esta zona, el ángulo iridocorneal. En esta zona también, que es aquí prácticamente, es donde tendemos el limbo esclerocorneal, donde encontramos las células corneolimbales, que son las células encargadas que son células madre, que regeneran los tejidos, principalmente pues de la córnea. Entonces, la función de estos músculos iridocorneales, de los músculos ciliares como tal,
es abrir el ángulo, el ángulo iridocorneal, para poder facilitar el drenaje. Y ahí pues encontramos los conductos de Snellen, perdón, y la malla trabecular, que es la zona por donde se reabsorbe el humor acuoso. Al contraerse, aplana el cristalino como tal, aplana el cristalino y permite también el enfoque de la visión de más lejos, y las fibras al contraerse pues permiten la acomodación para la visión cercana. No me interesa mucho esos términos, pero sí me interesa que sepan que los músculos al tensarse o al relajarse provocan la acomodación del cristalino. La unión de los procesos ciliares con el cristalino es gracias a la zónula ciliar. Estos pelitos, estos proyecciones son las que o alan al cristalino o lo sueltan para que se haga más grande, o se ensanche o se haga más delgado. Y eso es lo que se le conoce como la acomodación. Las células epiteliales, el epitelio como tal, todo lo que encontramos acá, ese es el que se encarga pues de la producción del humor acuoso. El humor acuoso pues también tiene una función de barrera hematoocular. Ayuda también a formar el ligamento suspensorio del cristalino. El ligamento suspensorio del cristalino son las proyecciones que encontramos en la zónula ciliar. La barrera hematoocular es gracias a la producción del humor acuoso y ayuda, no, perdón, no es gracias a la producción del humor acuoso, es la zona donde se produce el humor acuoso, es una zona donde hay una protección de que no exista un paso, que la membrana como tal no permite el paso de cosas de la cámara posterior, por ejemplo, hacia el interior de los vasos sanguíneos, que recordemos está altamente vascularizada, pues la coroides. El humor acuoso como tal, pues se deriva del plasma sanguíneo. Se me olvidaba decir, los músculos ciliares tienen un nombre de acuerdo a la posición en que están sus fibras. Uno es meridional, radial y circular. Esa es la posición como tal de los músculos ciliares: meridional, radial y circular. El epitelio ciliar como tal, todo este epitelio que vemos acá, se extiende en la cara posterior del iris. Aquí va todo el epitelio. Aquí va el epitelio del cuerpo ciliar. Todo esto es el epitelio sobre la zona vascular también. Eso se va por detrás del iris. Y el epitelio como tal es este color rosadito que vemos ahí. El otro más oscuro, más intenso, ese es epitelio pigmentario de la retina, que es, lógicamente ahí pues no hay posibilidad de visión. Se convierte en la retina, eso sí se me había olvidado, el epitelio del cuerpo ciliar en la retina, como en el iris como tal, pues se convierte en un mioepitelio. En la zona pues del iris se convierte en un mioepitelio. ¿Por qué? Porque el iris hay una presencia grande pues de músculos que abren o cierran pues la pupila como tal. La zona de este epitelio, en esta zona desde acá, ya este epitelio ya carece de pigmentación como tal. Este ya no tiene pigmentación. No así en la parte de la coroide. En esta zona de acá ya carece de pigmentación. ¿Qué más? Bueno, eso principalmente. El humor acuoso proporciona sustancias nutritivas. Estas son funciones del humor acuoso. Elimina metabolitos de los tejidos vasculares.
de la córnea y del cristalino. El recambio es 1 a 2 horas y se hace a través del conducto de Slane. Ok, sigamos. Solo para recordar, estamos a este nivel. Veamos, estamos a nivel del iris, del estroma y del estroma del cuerpo ciliar y de la coroides, que es propio de la se me fue, de la túnica vascular. Sigamos, vamos al iris. El iris, pues, el iris como tal es un diafragma, el cual está por delante, pues, del cristalino, y pues, el iris delimita la cámara anterior de la cámara posterior del ojo. La abertura que existe en el centro es lo que se conoce, pues, como la pupila. Si está abierta la pupila, dilatada, miosis, midriasis, y si está contraída es miosis. Vea. Entonces vamos a ver, pues, que esa acción de cerrada y abierta es gracias al músculo liso presente al interior de la pupila, perdón, al interior, pues, del iris. La contracción de la pupila, o sea, hacerla más chiquita, reduce la cantidad de luz que entra en el ojo y por tanto, pues, reduce el deslumbramiento por la luz. O sea, es lo que nos pasa cuando dicen que nos deslumbran, o cuando un lamparazo es esa ceguera transitoria que tenemos, es debido a que la pupila cierra de una forma estrepitosa la entrada de luz. Y es esa acomodación la que deja la pupila a una abertura de forma segura para la entrada de luz a la que nos estamos exponiendo. Entonces, esa luz que nos deslumbra es la luz dispersándose por toda la periferia del cristalino. El iris es también para la acomodación. El iris no solamente es que se abre y se cierra como si fuera una ventana, no. También tiene una protrusión, una leve protrusión, un empuje hacia adelante a medida que la luz va cambiando, es decir, a medida que va acomodándose a la intensidad de la luz. El iris como tal, pues, se origina a partir del cuerpo ciliar. Ya lo veíamos acá. Este es el cuerpo ciliar, ¿verdad? Este es el cuerpo ciliar. Entonces, del cuerpo ciliar inicia el iris. Este es el cristalino. Entonces, inicia el iris. Entonces, veíamos, pues, que el iris se origina desde el cuerpo ciliar y se adhiere, pues, por detrás del límite esclerocorneal o el limbo esclerocorneal. Es un tejido conjuntivo, pues, también muy vascularizado. Siempre es una extensión del estroma que venimos hablando desde la zona de la coroides como tal. Encontramos abundantes células musculares y, por supuesto, que son células muy pigmentadas en la parte posterior. Es a esto que nos referimos. Son las células muy pigmentadas. Vea, son las células, estos son vasos sanguíneos, aquí están vasos sanguíneos. Estas células que están cargadas de pigmento, estas son las que le dan, pues, la coloración como tal, pues, al iris. Estas que vemos acá son las células que están, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. Esos radios que vemos, esta es la borde de la pupila, este es un pedazo de iris que se ha hecho un corte, o nos está demostrando eso. Y aquí, pues, vemos la distribución de células. Al frente los melanocitos y atrás las células cargadas de melanina. Permítanme, aquí está. Entonces, células muy pigmentadas posteriormente. Vamos a encontrar que hay capas. Una capa limitante anterior
que esta capa limitante anterior es una capa que está incompleta, que está fenestrada. Aquí lo que encontramos son células de fibroblastos, melanocitos estrellados. Es la capa limitante anterior. Esa capa limitante anterior es esta capa que vemos acá. Células estrelladas, como dice ahí, y los melanocitos. Es la capa limitante anterior, es la parte anterior. Luego hablamos de del estroma, es la parte intermedia. Fibrocolágeno, fibras elásticas y colágeno como tal. Vamos a encontrar fibroblastos fusiformes, vasos sanguíneos, nervios y macrófagos. Los macrófagos característicamente tienen melanina que han fagocitado. Es prácticamente la presencia de melanina es alta a este nivel. Puede estar libre como melanocitos directamente, pueden estar dentro de la célula o pueden haber sido fagocitados. Y todo eso es lo que le da el color directamente al iris, el color de los ojos como le conocemos nosotros. Aquí tenemos el iris, aquí tenemos el cristalino, todo esto es la pupila y aquí tenemos parte de la esclerótica. Entonces, vamos a ver, pues aquí se ha quitado el tejido propio de la coroide, de la esclerótica, para que veamos cómo realmente está el iris. Los procesos ciliares, los vemos más a esta zona, los procesos ciliares, y esta parte posterior, pues ya es propiamente la coroides. Sigamos. Aquí estamos. El músculo esfínter de la pupila está presente en la segunda capa, que es el estroma. En la segunda capa, en esta que es el estroma, aquí encontramos el músculo esfínter de la pupila. En el borde prácticamente, en el borde de la pupila. Hablamos del epitelio pigmentario posterior, que es este que encontramos acá. Es la parte posterior, es la extensión de la capa vascularizada que encontramos en el cuerpo ciliar. Sigamos, permítanme, aquí. Luego pues encontramos al músculo dilatador del iris, el cual lo vamos a encontrar con prolongaciones que están sobre el epitelio, son prolongaciones del músculo sobre el epitelio, es decir, mioepiteliales, y tienen una característica de ser contráctiles, que van desde la base del iris hasta el esfínter de la pupila. Veamos eso aquí. Aquí. Este es el músculo esfínter de la pupila. Entonces vamos a ver que va desde la base del iris hasta el músculo esfínter de la pupila. Y este es el músculo dilatador de la pupila. Aquí están los dos músculos. El músculo dilatador, o sea, el que abre la pupila, hace más grande la niña de los ojos, y el músculo esfínter o constrictor de la pupila, que hace más chiquita la pupila como tal. Sigamos. Me fui a otra. Ok. Y por último, el epitelio posterior, que ahí vamos a encontrar células también musculares en el epitelio, abundante melanina y otra apical sin melanina, y constituye la capa del músculo dilatador del iris. Es toda la parte posterior. Toda esta parte posterior, esa es la capa posterior de la capa posterior del epitelio posterior, pues de la epitelio pigmentario posterior, que es la última capa de las 4 que tiene el iris como tal. Permítanme, que nos falta de acá. Bueno, ahí terminamos. Y esta pues que prácticamente ya la describimos. Vea, las células pigmentarias que vemos en esta zona, que son células que tienen una doble función, ¿verdad? Porque de una u otra forma pues absorben el exceso de luz, reducen el deslumbramiento, perdón, se me está viendo por otro lado. Las células pigmentadas
que son los melanocitos en la cara anterior, esta función y que son estrelladas, estas tienen la función de absorber el exceso de luz. O sea, además de que la pupila, de que el músculo dilatador de la pupila o el músculo constrictor, mejor dicho el músculo constrictor, porque para limitar el exceso de luz se hace más pequeña la pupila, parte de la absorción de esa luz se da en la zona donde están presentes las células estrelladas o células pigmentadas, porque absorben el exceso de luz y por ende también ayudan al deslumbramiento. Volviendo, pues, el color de los ojos va a ser determinado pues por la presencia de los melanocitos. Los melanocitos son también los que dan el color de la piel como tal. Y esos están presentes pues en el estroma del iris. Una baja cantidad de melanocitos es lo que nos da la presencia de los ojos azules, por decir así. O sea, a menor cantidad de melanocitos, así va a ir dependiendo la tonalidad de los ojos. Una gran cantidad de melanocitos pues hace que los ojos sean pues marrones. Los colores grises o verdes pues son una presencia intermedia de los melanocitos, el color pues del iris como tal. Entonces, para recapitular, más que todo el músculo, la presencia del músculo, esto que estamos hablando de la retina, el músculo dilatador y el músculo esfínter de la pupila, es importante saber que el músculo, hablemos del esfínter de la pupila, este está inervado por nervios parasimpáticos y ya hablamos que es el músculo que hace la contracción de la pupila, o sea, reduce la abertura de la pupila, digamos, hace la niña del ojo más chiquita. Y el dilatador, que lo encontramos acá, del ojo, este es inervado también por nervios simpáticos y este lo que hace es hacer más grande la niña de los ojos. Espero que yo te lo digo así para entenderlo. Esto que vemos acá, estas son también las partes del iris. Este es el borde. Esto que vemos acá es el borde de la pupila. Esto que vemos aquí es el borde de la pupila y esta es el epitelio posterior de la pupila. Todo esto que encontramos acá es el músculo dilatador pues de la pupila. Esto que estamos viendo acá es esto que vemos acá. Todo esto es el estroma. Esta parte que vemos acá es el estroma. Estos puntos rojos, las partes más rojizas, son vasos sanguíneos, son cortes de vaso sanguíneo. Las células estrelladas las vemos en esta zona de acá. Aquí está la zona de las células estrelladas como tal. ¿Qué más? Bueno, a grandes rasgos eso. A menudo, pues, eso se me hacía falta. Este músculo es el que, para hacer evaluación de fondo de ojo, como hay una reacción de la pupila cuando alumbramos el ojo del paciente, por eso es que, no sé si con ustedes lo explicaba, la mejor forma para alumbrar el ojo no es, o sea, para hacer un fondo de ojo, no es alumbrar directamente la pupila, sino que la alumbramos de forma indirecta. Entonces, es para poder observar bien al interior del lente y poder tener una visión de la retina al final. Entonces, pero a veces para facilitar, pues se utiliza medicamentos como la atropina, que eso nos permite hacer una dilatación del ojo, o sea, hay una midriasis. Se abre la ventana prácticamente y con la ventana abierta pues podemos hacer un fondo de ojo fácilmente. O sea, se dilata la pupila por completo. Entonces es una acción gracias a la acción de la acetilcolina. Entonces eso hace que se mantenga, permite, mejor dicho, que se mantenga abierta pues la pupila y que no se contraiga por una reacción pues a la luz cuando hacemos la exploración del fondo de ojo con el otooftalmoscopio. Patologías pues de la uvea, como se le conoce a la
¿cómo se llama? Ya rato les dije que la túnica externa se conoce como uvea. No, la túnica vascular es la uvea. Espero que corrijan eso que les dije al inicio. La uvea es la capa vascular. Patologías, pues una uveitis como tal, o sea, una inflamación propia de la, perdón, aquí es una inflamación directamente de la coroides. Hay una inflamación de la coroides, lo vamos a ver manifestado sobre la esclerótica. Es una inflamación pues de la coroides, es lo que se conoce como una uveitis. Un albinismo, que es prácticamente, vemos una tonalidad roja en el iris. Entonces esto es debido, pero vemos también demasiado blanco al cliente por aquí, ¿ve? Entonces este tipo de albinismo es por la ausencia de, de melanocitos. El coloboma, que son tumores que vamos a encontrar en la zona del iris. El coloboma, la ectopia pupilar, que esto no es más pues que la posición anormal de la pupila, ¿verdad? La ectopia pupilar, ¿verdad? Es un desplazamiento de la pupila y un tumor pues tumor o cáncer pues del ojo pues se puede manifestar pues de esta forma. Perdón, recapitulando, hoy ando un poco lento de mente. Coloboma es esta zona. Este es el coloboma, que este es un defecto pues hereditario, el cual pues se puede manifestar desde tan temprano como el nacimiento. Hay prácticamente un cierre incompleto del iris como tal. Se presenta como una hendidura, y podría ser hereditario o tal vez presente en la historia familiar, y que de una u otra forma pues tiene alteración en la acomodación visual. Y el tumor que lo encontramos en esta zona de acá. Sigamos. En relación a la túnica interna, diremos pues que la túnica interna está conformada por el epitelio pigmentario y la retina propiamente dicha. El epitelio pigmentario son células cúbicas que no son neuronas. Son células que contienen abundantes gránulos de melanina. Por eso se le llama epitelio pigmentario. Son células que tienen abundante melanina y por ende pues son células pigmentadas. Por eso se le llama epitelio pigmentario. O sea, presencia de células que tienen melanina. O sea, de células que están pintadas. Eso quiere decir pigmentadas. Entonces, y el resto, ya la parte al interior de la cavidad vítrea, como todo esto ya es la cavidad vítrea, la que está en dirección a ella, pues ahí ya encontramos células fotorreceptoras, es decir, neuronas, células de sostén y células nerviosas como tales. O sea, que son las células que conforman propiamente el nervio óptico. Entonces, vamos a ver que el epitelio pigmentario se extiende desde el nervio óptico hasta la ora serrata. El epitelio pigmentario se extiende desde el nervio óptico hasta la ora serrata. Recordemos que la ora serrata es la zona donde encontramos epitelio, o mejor dicho, la zona visual de la zona no visual. Entonces, hasta la zona de la ora serrata, hasta ahí tenemos epitelio pigmentario. Las células del epitelio pigmentario rodean a toda la zona donde encontramos los fotorreceptores, o sea, están por detrás de todos los fotorreceptores, detrás de propiamente la retina nerviosa o la retina visual, por decir así. Entonces, vamos a ver pues que en la retina como tal, la retina propiamente dicha, que es donde encontramos los fotorreceptores, presenta una porción o una región no visual que reviste la superficie interna del cuerpo ciliar y posterior del iris. O sea,
el cuerpo ciliar es esto y el iris estamos acá. Entonces, si volvemos a esta diapositiva, quiero ver, esta me ayuda más. Todo esto que encontramos acá es esta. La que está unida a la coroides es el epitelio pigmentario. Esta es el epitelio pigmentario que está unido a la membrana de Bruch. Si nos acordamos, la membrana de Bruch de la coroide. ¿Ok? Recordémonos que habían 5 capas de la membrana de Bruch. La más interna endotelial, la más externa era la capa basal de epitelio pigmentario. Esa es la que está unido al epitelio pigmentario de la retina. ¿Ok? Hasta esta zona, aproximadamente, esta zona de acá es la hora serrata. Entonces, todo esto es retina visual. Todo esto es retina visual. A partir de acá es retina no visual. La que está atrás del iris y la que está atrás de los procesos ciliares y del cuerpo ciliar. Eso es retina no visual. Ok. Volvamos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya me perdí. Aquí. Entonces, y la porción óptica reviste la porción interna del ojo, excepto la zona del nervio óptico. Ojo con eso. La zona del nervio óptico, esa zona es conocida como el disco óptico. En esa zona, aunque la retina que está ahí es retina nerviosa, es retina con región visual o con porción óptica o porción visual, esa zona alrededor de donde está el nervio óptico, ahí no hay fotorreceptores, no hay conos y bastones. Esa zona se conoce como disco óptico o se conoce como papila óptica. En esa zona no hay fotorreceptores. Esa zona se conoce como el punto ciego de la retina. Ese es el punto ciego de nuestro campo visual también. Esa zona pues no... lo que se refleja ahí no lo capta nadie, o sea, no hay quien registre esa información. Es la zona no visual de la retina, pero ese es en el punto directo donde emerge o donde abandona el nervio óptico, según como lo queramos llamar. Entonces, el epitelio pigmentario, pues ya dijimos que es la capa externa, contigua y adherida a la coroide. ¿Quiénes se adhieren directamente? El epitelio pigmentario de la retina, que es la porción de la retina, se une a la coroides por medio de la membrana de Bruch, que eso ya lo hablamos. Entonces, volviendo a la zona no visual, también en la retina encontramos una zona altamente visual, es la zona de la visión 20/20. Esa zona es la fóvea central. La fóvea central es esto que encontramos acá. Esto es la zona visual. Esto es el disco óptico. Esto que encontramos aquí. Este es el disco óptico. Es la zona no visual. El punto ciego, por decir así. Esta depresión que encontramos, que prácticamente es la que está perpendicular al lente, al cristalino, esta zona se conoce como la fóvea central. Es la zona de la visión primaria. Es la zona de visión primaria de la retina. O sea que aquí es donde tenemos la agudeza visual. Se le llama la fóvea. Es la fóvea central. Entonces es en esta zona de acá. Es la fóvea central. Esa zona pues es la de la mayor visión. Es la visión 20/20. Es la mayor agudeza visual. Aquí pues... en esa zona está, vamos a encontrar una mayor concentración de bastones una mayor concentración de conos encontramos en esa zona. Hay una mayor concentración de conos. Y los órganos y las células, los fotorreceptores están muy ordenados en esa zona. La luz pues se enfoca directamente en esa zona. Es la zona donde se enfoca directamente la luz cuando atraviesa el cristalino. Alrededor de la fóvea encontramos una zona con una pigmentación amarillenta y esa se le conoce como la mácula. Mácula lútea. Eso significa, eso es el nombre. Mácula lútea es una zona amarilla alrededor de la fóvea.
Entonces hemos explicado 3 zonas en la parte posterior del ojo en la retina. El disco óptico, que es la zona, es el punto ciego del campo visual. Hemos encontrado ese es el disco óptico. Luego encontramos la fóvea, mayor concentración de conos, mayor concentración de conos. Es el área visual primaria. Y además, alrededor de la fóvea encontramos una zona pigmentada de color amarillo que se conoce como la mácula lútea. Puntos a recordar de la túnica interna es la primera porción, la más interna, que es la que está adosada, la más externa, la que está adosada a la membrana de Bruch de la coroides, que se conoce como el epitelio pigmentario de la retina. Y la porción que es la cara que da directamente al humor vítreo, esa se conoce como la retina propiamente dicha, o la retina nerviosa, como dice ahí. Y ahí es donde están presentes los fotorreceptores. Pero tenemos 2 porciones en la retina nerviosa. La que está de la hora serrata hacia atrás se conoce como la región o la porción óptica. Y la que está en la zona de los músculos ciliares, del proceso ciliar y del iris, esa se conoce como la región no visual, ausente completa de fotorreceptores. Las células que encontramos en la retina no solamente son fotorreceptores, sino que encontramos diferentes tipos de células. Diferentes tipos de células que se organizan en esto. Así se organizan por completo. Esta zona que está completamente adosada al epitelio pigmentario de la retina, esas son los fotorreceptores, conos y bastones. Eso. Pero luego tenemos diferentes células horizontales, amácrinas, bipolares, ganglionares. Y estas ganglionares son las que dan el tejido directo para la conformación del nervio óptico como tal. Esta zona que vemos acá, así entra la luz y se refleja directamente en esta zona, en los conos y bastones, los cuales analizan la luz como tal y dan una información que se transmite por el nervio óptico hasta llegar a el lóbulo occipital, donde encontramos el área visual primaria. Entonces, células fotorreceptores, conos y bastones. Encontramos neuronas de conducción, son células bipolares, y las células ganglionares. Células bipolares son las que se conocen como neuronas de conducción. Neuronas de asociación. Estas son otras neuronas como las neuronas horizontales. Aquí no hay de las horizontales. Encontramos las horizontales, encontramos las células centrífugas. Aquí están las horizontales, perdón. Encontramos las centrífugas, las células interplexiformes y las células amácrinas, que son neuronas de asociación, o sea que hacen una conexión entre todas ellas. Y las células de sostén, que son llamadas también las células de glía. Ese es el nombre de todas las neuronas, a nivel también del encéfalo. Las neuronas de glía son las neuronas de sostén. Es como decir así, la estructura, el chasis de las células. Aquí encontramos las células de Müller, que son las más representativas, las microglias y por supuesto los astrocitos. Los astrocitos son más a nivel cerebral. Entonces, esa es la distribución de las células que encontramos a nivel de la retina. Al hablar un poco acerca de las células fotorreceptores, pues vamos a ver que las fotorreceptores están en una proporción de 600 a 1000, que es la distribución que encontramos en los pliegues de la membrana celular, y ya me trabé, que son los que encontramos directamente en la zona de la retina nerviosa. Aproximadamente 600 a 1000 entre células de conos y bastones. Los bastones como tal, los conos y bastones se ubican junto al epitelio pigmentario de la retina. Lo acabamos de ver acá. El epitelio pigmentario de la retina. Luego del epitelio pigmentario de la retina tenemos la membrana de Bruch de la coroide. Después de la coroide, pues tenemos la lámina Fusca, que
que es parte de la esclerótica. Entonces, adosada a la membrana, al epitelio pigmentario de la retina, ahí están pegados los conos y bastones, ¿ok? Entonces, vamos a ver pues que los conos y bastones, la distribución va a variar pues según la zona de la retina. Los conos, como ya les había dicho, son más abundantes en la zona de la fóvea. Los bastones pues están distribuidos, dispersos en la periferia pues de la retina. La diferencia clave es que los conos, como tal, los conos son más sensibles a la luz brillante. Ojo con eso, son más sensibles a la luz brillante. Eso nos permite pues ver en la oscuridad a poca luminosidad. Esa es gracias pues a los conos. Sus discos, que son las estructuras que encontramos acá. Aquí encontramos unas estructuras que se llaman discos. Esos discos pues se separan, liberan y eliminan constantemente. Se separan y liberan de una forma constante a medida que son viejos. Esos son los que ayudan a procesar la información. Aquí están incrustados, ¿ves?, sobre el epitelio pigmentario de la retina. Estas son las partes del cono, el pedículo, la forma interna del cono, el segmento interno. Son áreas propias, pero esto no vamos a entrar en mayor detalle. Alguno de ustedes va a ser oftalmólogo, pues ahí sí le vamos a entrar con ganas. Entonces, los conos como tal, el pedículo del cono, pues es la forma en que se comunica con el resto de células. Ahora, los bastones, me fui por otro lado. Los bastones son los más sensibles a la luz, son los más sensibles a la luz brillante. Ya me trabé, permítanme. Tenemos una laguna mental. Aquí es Houston. Se nos acaba de cruzar la información. Recapitulando, mejor empiezo por cómo lo manejo. Los bastones no es tan así como lo voy a decir, pero es la forma para organizar la idea. Los bastones sirven para ver en la oscuridad, los conos sirven para ver en la luz, por decir así, o son los que nos permiten ver en la luz de día. No es tan así la situación, pero para ahorita, para entenderlo, porque acabo de tener un lapsus mental, vamos a recapitular. A la luz brillante, a la luz del sol, los que se activan son los conos, y los bastones nos ayudan a captar la luz en la oscuridad, a la luz brillante. Por eso ellos en la oscuridad, el fotorreceptor que nos ayuda a captar, que nos permite adaptarnos a la oscuridad, son los bastones, porque ellos son sensibles a la luz brillante, son muy sensibles a la luz brillante. Entonces nos permiten tener una visión en las situaciones de oscuridad, es decir, son los que se activan cuando entramos, por ejemplo, al cine, que entramos completamente a oscuras, más si la película ya empezó, tenemos un momento de ceguera. Es por la acomodación que está teniendo, por ejemplo, la pupila. Para acomodarse a esa poca entrada de luz, se dilata la pupila, la luz comienza a reflejarse directamente sobre el epitelio pigmentario, mejor dicho, sobre la retina como tal, y los bastones comienzan a detectar la luz brillante. Por eso poco a poco, cuando ya tenemos unos segundos, la luz, el ojo ya se ha acomodado y ya podemos ver en la oscuridad, o mejor dicho, podemos ver a baja intensidad de luz. Los conos, a diferencia, pues son los que perciben la luz, pero aquí entra un factor importante, el color. Ellos son los que captan la luz brillante, la luz de día, digamos, pero más que todo su adaptación es a los colores. Y los colores a los cuales los conos son sensibles son rojo, verde y azul. Pregunta de examen. Los conos son sensibles en la luz de día o en la luz natural. Entonces, ellos nos permiten ver 3 colores, o se adaptan para captar 3 colores: rojo, verde y azul. Ojo con eso. Ahora,
Los discos, que son la clave para el funcionamiento, porque es la forma de adaptarse, de estar incrustados sobre el epitelio pigmentario, estos discos son la vida de estas neuronas como tal. En los bastones, los más viejos, se van eliminando fácilmente, pues se van eliminando, y eso le va restando la vida a la retina como tal. Por eso, a medida va haciéndose uno más viejo, va teniendo más deficiencia para poder enfocar y para poder ver mejor. Entonces igual pasa pues con los conos, de esa misma forma. La diferencia es cómo están incrustados sobre el epitelio pigmentario. Ahora, en la zona de la fóvea, volviendo a esto, en la zona de la fóvea, que es la zona de mayor agudeza visual, hay una alta concentración de conos. La información, vea, de esa zona es dada principalmente pues por la presencia de conos. Ahora, si hubiera una presencia mayor de bastones, la información sería un poco errónea. ¿Por qué? Porque es donde se enfoca la luz. Volvemos otra vez. Es la zona donde se enfoca la luz, donde tenemos la percepción de colores. Entonces, la agudeza visual, o medir la agudeza visual del paciente, no la medimos en cantidad, en situaciones de poca luz. Las evaluamos en situaciones de luz normal. Entonces, por eso se determina que se ha evidenciado que la mayor presencia de células pues son conos. Sería incorrecto si hubieran bastones. Y recordar nada más que en el disco óptico pues no hay ni conos ni hay bastones. Ese es el punto ciego de nuestro campo visual. Entonces, en la fóvea tenemos mayor presencia de conos, perdón, siempre me equivoco, tenemos mayor presencia de conos. Alrededor, en la mácula lútea, pues tenemos los bastones se concentran en la periferia. Y en el resto de toda la retina, pues tenemos mezcladas ambas células. Conos, aquí vemos conos, y estos chiquititos pues son los bastones. Esto es en la zona de la fóvea. Ok. Luego el resto de las neuronas que veíamos pues que son las células que encontramos pues son células horizontales y amácrinas, conectan de forma lateral y modulan la transmisión. Las células bipolares conectan a la sinapsis de las fotorreceptoras y las transmiten a las células ganglionares. Las células ganglionares, pues sus acciones viajan desde el ojo a través del nervio óptico. Algunas especializadas pueden detectar la luz y regulan los ritmos cardíacos. Las ganglionares pueden llegar pueden llegar a detectar la luz. O sea que le pueden, digamos, de una forma pueden ayudarle a los conos y a los bastones. Y las horizontales, junto también a las amácrinas que encontramos aquí, son como compuertas que modulan los impulsos entre las fotorreceptoras y las ganglionares. Las fotorreceptoras y las ganglionares son las clave porque estas captan y traducen la luz y la convierten en un impulso eléctrico que va a viajar por los axones de las ganglionares. Ya hablábamos en esta diapositiva que estas captan fotorreceptores y las ganglionares, sus axones son los que conforman el nervio óptico. Volvamos a donde estamos, acá. Y las interplexiformes, pues, junto a las horizontales y amácrinas, son compuertas, dice, que modulan los impulsos entre las fotorreceptoras y ganglionares. Aquí encontramos una distribución aquí está la descripción de todas estas células. Desde los fotorreceptores unidos al epitelio, pigmentario de la retina, hasta las ganglionares, que son las que con sus axones conforman el nervio óptico. Capas de fotorreceptores, empezamos desde aquí, conos y bastones inmediatamente unidos al epitelio pigmentario de la retina. La membrana, son las diferentes membranas, diferentes capas. Y aquí está como se ve en un corte, la membrana limitante externa.
Es la zona de unión de adherencias entre las células de Müller, que son estas, las células de Müller. Luego la capa nuclear externa. Yo esto no lo voy a preguntar. Ojo con eso, no lo voy a preguntar, no es ese el objetivo. Pero sí me interesa que conozcamos cuáles son las células que están unidas directamente al epitelio pigmentario de la retina. Cuáles son las que captan la luz luminosa, no, la luz brillante, que es la luz que vemos en la oscuridad, que son para este caso los bastones, y cuáles son los que me permiten ver 3 gamas de colores, que son los conos. Sí me interesa que conozcamos cuáles son las células que conforman el nervio óptico, cuáles son los axones, a quién pertenecen los axones que conforman el nervio óptico, a las células ganglionares. Eso sí me interesa que lo sepamos, que aquí está unidos los conos y bastones al epitelio pigmentario de la retina. Eso sí me interesa. Eso es principalmente lo que ya el resto de todo lo demás, pues no, vean, no vamos a hacer, no vamos a entrar ¿cómo se llama? En detalle en eso. Entonces, la capa de fibras nerviosas, los axones de las células ganglionares hacia el sistema nervioso central en el par craneal número 1, perdón, el par craneal número 2, porque este es un error, con las células astrocísticas de sostén. Eso ya es otra cosa. Entonces, volvamos acá. No, ¿dónde estábamos? Así. Algo importante de las células ganglionares retinianas, las células ganglionares que son, oíamos que colaboran, esto viene en relación a este detalle, las células ganglionares, estas células ganglionares, sus axones viajan desde el ojo a través del nervio óptico. Algunas especializadas pueden detectar la luz y regulan los ciclos circadianos. Ojo con esto me interesa que lo sepa muy bien. Esas células son, la captación de la luz no es tanto para una función visual como tal, sino que es una función que tiene que ver con el ciclo circadiano. El ciclo circadiano es el ciclo en el cual nuestro cerebro está consciente de que cuál es la luz de día y que durante la luz del día nosotros tenemos que estar despiertos, y cuando la luz de día desaparece, que es la noche, tenemos que dormir. Eso se llama ciclo circadiano. Es la forma en que nuestro cerebro, nuestro cuerpo, se adapta a estar activo, o ciclo de vigilia durante el día y el estado de sueño pues durante la noche. Eso va de acuerdo a la presencia o a la captación de la luz brillante, de la luz del sol, captada por las células ganglionares. Entonces, estas células ganglionares retinianas intrínsecamente fotosensibles, ojo con todo esto, porque así se conocen, CG-RIF, las CG-RIF, que tienen la capacidad de detectar directamente de la luz, son un pequeño grupo de células, son especializadas, ojo, que detectan que tienen esa capacidad de detectar la luz debido a una proteína que ellas contienen, que se llama melanopsina, así se llama, la melanopsina, pregunta de examen. Y estas pues responden a la luz, al espectro azul de la luz, a eso responden, al espectro azul de la luz. Ahí es donde se desarrolla lo que conocemos, o donde ellas tienen un papel crucial en la modulación de los ritmos circadianos o del ciclo circadiano como tal. Que esos son ciclos en los cuales hay cambios físicos y mentales que tienen que ver con siguiendo un patrón pues de 24 horas, que son los ciclos de vigilia y sueño. Así lo van a ver ustedes, el ciclo de vigilia y sueño, en el cual pues hay un papel trascendental en la melatonina. La melatonina hoy en día se ha hecho bien famosa por los problemas de insomnio. Hoy la venden en unas gomitas que vienen de Estados Unidos. Yo creo que aquí también ya las venden. Y la gente que tiene problemas de sueño pues utiliza eso de forma indiscriminada. Hay un medicamento muy efectivo que se vende en el mercado que se conoce como Circadian. Lleva el nombre cabal del ciclo. El Circadian es muy efectivo, que viene en dosis de 4 y de 8, pero eso es otra cosa. Entonces,
El ciclo vigilia y sueño pues es una forma de adaptación de nuestro cerebro en el cual interviene pues la producción de esta hormona melatonina, y el mediador de todo esto son las células retinianas, las células ganglionares retinianas intrínsecamente fotosensibles. Entonces, esto pues del ciclo vigilia y sueño es influenciado directamente por la exposición a la luz y por supuesto a la oscuridad. Pero hablemos de luz y oscuridad natural. Los ciclos vigilia y sueño se alteran, por ejemplo, en personas que pasan en ambientes altamente iluminados, como áreas de trabajo, en los cuales pues el cuerpo no detecta si la luz es luz de día o ya está de noche, porque nunca sale de la luminosidad. Eso es lo que ha hecho que hoy en día las personas tengan alterado su ciclo vigilia y sueño por la alta exposición a las pantallas. Las pantallas son altamente iluminadas. Por eso hoy han salido que los lentes con protección UV, protección al espectro azul, y luego pues la disminución, ¿verdad?, de las pantallas, hasta los mismos teléfonos y las computadoras le dan un mensaje ahí de restricción al exponerse a mucha luz, o vienen con un módulo en el cual pues hay que disminuir la luz para la noche, para que no altere el ciclo vigilia y sueño y en la producción pues de la melatonina. Entonces, esa exposición a la luz y a la oscuridad pues son las que nos permiten tener en condiciones de sanidad pues el ciclo vigilia y sueño. ¿Cómo es que se le llama esto? Hay un término para la biología del ciclo vigilia y sueño, la cronobiología, así se le llama esto. La cronobiología tiene que ver con el estudio del ciclo vigilia y sueño. Es bien interesante cómo descubrieron estas células ganglionares, eso es lo que quería recordarme. Las descubrieron debido a estudios en retinas de pacientes ciegos. En los pacientes ciegos que no tienen fotorreceptores, funcionales, porque no ven. Entonces, porque antes se pensaba, es que hasta así viene, antes se pensaba que ese ciclo vigilia y sueño y todo eso era gracias a los mismos fotorreceptores. O sea, el fotorreceptor detecta que ya es de noche o es de día porque se expone a la luz, pero no, ellos no tienen esa función. La función son las células ganglionares. Porque al hacer el estudio en ciegos se decía, pero si los conos y bastones no le sirven a este tipo, ¿cómo es que sabe que es de día y de noche? ¿Y cómo es que sabe a qué hora va a dormir? Porque el paciente, aunque esté ciego, las células ganglionares sí detectan la luz. O sea, el ciego, sus conos y bastones son los que no funcionan, pero la detección a la luz, ellos la tienen, no de una forma de que se les ilumina o les alumbra algo, no. Las células saben que están ante algo que emana luz. Entonces eso a ellos pues les ayuda a mantener un ciclo vigilia y sueño, a regular pues el ciclo circadiano, aunque no tengan fotorreceptores en condiciones normales. Entonces la modular los ritmos circadianos pues es mediante la transmisión de señales en el núcleo supraquiasmático, que es parte del hipotálamo, en la parte del diencéfalo, es donde tenemos esta zona, de ahí es donde se libera la hormona, la melatonina, que es parte de la glándula pituitaria, donde se libera pues la melatonina. Esto pues se transmite hacia los núcleos mesencefálicos, ya en la parte intermedia, al mesencéfalo, donde encontrar que es la primera parte esto es el diencéfalo, yo creo que esto ya lo conocemos, el diencéfalo y el mesencéfalo, donde pues encontramos el control de las pupilas para la modulación de la entrada o la disminución, la entrada o el bloqueo pues de la luz. Y eso pues tiene que ver en la participación en la visión mesópica. Ya vamos a ver al final qué es eso de la visión mesópica.
Las células ganglionares, los fotorreceptores y las células de interconexión que encontramos en las diferentes... Son 10 capas. Eso sí me interesa que sepa que son 10 capas. Tenemos una retina sensorial, que es donde encontramos todas estas, o visual, son 9 capas, y la última que es la célula pigmentaria, el epitelio pigmentario de la retina. Sigamos. Estas son las capas de la... sí, esta es un corte de retina, donde estamos viendo la retina neuronal, o la retina neural, donde encontramos todas las células que acabamos de hablar, el epitelio pigmentario, que es la última capa de la retina, la coroides, con su lámina fusca en esta zona, la esclera, con la capa de Bowman, ¿verdad? La membrana de Descemen, perdón, aquí en esta zona. Entonces, esas son las capas de las cuales hemos hablado. Cómo se da pues la refracción de la luz. Esto no lo voy a explicar yo, ¿verdad? Cómo se da esto ya es fisiología. Esto lo van a ver en fisiología, cómo es que se capta al revés la zona y así es como la transmite. No vemos al revés, ojo con eso, no es que veamos al revés. Así lo capta el cerebro como tal y se viaja a nivel pues del nervio óptico, que ya dijimos que son las neuronas, son los axones de las células ganglionares. La zona de visual primaria, áreas especializadas de la retina, las que hablamos, la papila óptica. La papila óptica es la zona del disco óptico, donde encontramos la entrada del nervio óptico. O sea, en esta zona encontramos la papila óptica. Hacia un lado encontramos la fóvea y alrededor la mácula. La fóvea con la mayor concentración de conos, la mácula con una concentración mezclada de conos y bastones, y toda la zona también, ¿verdad? Mezclada de zonas y bastones. Aquí encontramos la fóvea y encontramos pues la mácula, y aquí la zona del disco óptico. Entonces, la papila óptica también, se me olvidaba decir, la zona de la papila óptica es donde convergen los axones de las células ganglionares, y ahí es donde se forma el nervio óptico. Así abandona pues el globo ocular, y se conoce pues como el punto ciego. ¿Qué más? En el centro del eje pues encontramos la fóvea. Algo que se me olvidaba. Esta es la zona de agudeza visual, o sea, donde tenemos 20/20. Esta es la zona de visión periférica. Es una visión de baja resolución. Ahí pues las células fotorreceptoras, las células ganglionares, pues son las que reciben múltiples múltiples estímulos, ¿verdad? Y son los que resultan en una visión de menos detalle. Es lo que conocemos como la visión periférica, o el campo visual periférico. ¿Qué más? Llegamos a patologías propias de la retina, ¿verdad? Donde vemos la retina sana, tengo una retina sana, donde podemos ver el nervio óptico, la papila óptica. Aquí vemos por supuesto la zona de la mácula, que es un poco más amarilla, y lógicamente al interior pues tenemos la fóvea. Encontramos el humor vítreo, que es completamente transparente. Decimos que es transparente porque nos permite ver todo esto. Y pues podemos ver los vasos sanguíneos de unas características o calibres normales. Cuando ya tenemos, por ejemplo, el proceso que daña más que todo la visión, pues es la retina diabética, donde vemos los exudados duros, que se llaman exudados algodonosos. Podemos ver dilataciones, que no las vemos aquí, dilataciones que se conocen como aneurismas. Microhemorragias también podemos ver al interior de cuando hay daño ya a nivel de retina por la diabetes, y pues el paciente comienza a tener una visión pues mala, completamente, que ya no puede ver. Exudados duros, hemorragia, vascularización anormal, turbiedad en el humor vítreo, se ve turbio, se ve sucio. Entonces el paciente comienza a perder la visión. Ya ojos pues que han perdido. Y esta es ceguera por alteración en la retina. Estos son desprendimientos de retina. Este es un desprendimiento de retina. Ojo con esto. El desprendimiento de retina se da por anormalidades en el enfoque.
no es un problema de acomodación o de problema de refracción, no, es por el estar enfocando objetos, o bueno, lo digo más para que lo entiendan mejor, por ir texteando, por ir leyendo el teléfono, por ir viendo, revisando Facebook, revisando todo lo que quieran revisar en el teléfono cuando van en un vehículo en marcha. De por sí, para el que maneja, posible accidente, pero para el que va enfocando o va jugando, va con el teléfono jugando cuando el vehículo va en marcha, en el momento que ustedes van viendo la pantalla y luego levantan la cabeza para pedir agua o para tomar algo, o ven para adelante porque les acaba de decir tu papá, mira el paisaje, mira lo que vamos viendo, desenfocan en la pantalla, ven la zona a mayor definición, a través de la ventana del carro, vuelven a bajar la pantalla al teléfono. Esos cambios de acomodación no van a afectar al cristalino, no, van a afectar a la retina y se puede desprender la retina. Y si se desprende la retina, se pueden quedar ciegos. Así que eviten eso de ir con viendo las pantallas. El cristalino, el desprendimiento de retina hoy es bien frecuente, jóvenes. Ojo con eso, es bien frecuente el desprendimiento de retina. El cristalino pues es una estructura biconvexa, o sea, tiene dos convexidades, una convexidad anterior y una convexidad posterior. El cristalino pues es debe ser completamente transparente, está compuesto de una proteína que se conoce como cristalina, ojo con eso, y alrededor de todo el cristalino hay una cápsula. ¿Cuánto mide? 9 milímetros de diámetro, 3.5 de espesor, 9 milímetros de diámetro y 3.5 de espesor. El cristalino pues es el lente natural del ojo, es avascular, ojo con eso, ya es otra área, es otra estructura que no tiene vascularidad. Hablamos de la córnea, no tiene vascularidad. El cristalino no tiene vascularidad, no tiene vasos sanguíneos. Él se nutre a través de los nutrientes del humor acuoso. Ojo, humor acuoso nutre al cristalino, igual que nutre a la córnea por la parte interna. El humor acuoso pues nutre al cristalino en su cara anterior, o sea, la que da a la cámara anterior y la que da a la cara del humor del cuerpo, de la cavidad vítrea o del humor vítreo. El humor vítreo es el que nutre a la cara posterior del cristalino. Cara anterior, humor acuoso. Cara posterior, humor vítreo. Se encuentra pues suspendido. Ya hablamos que suspendido desde las procesos ciliares por las zónulas. Las zónulas ciliar son los que lo mantienen en suspensión y son los que cuando se tensan ellos le cambian la forma al cristalino. Estas fibras que se llama la zónula ciliar están constituidas por una proteína que se llama fibrilina. No me pregunten por qué me aprendí eso, no lo sé, se me quedó desde que era estudiante, pero así se llama, fibrilina, la proteína propia de la zónula ciliar. La proteína que compone el cristalino se llama cristalina, tan fáciles, jóvenes, se esa proteína pues es el componente principal pues del cristalino. Son la cápsula como tal, es la envoltura externa del cristalino. Por abajo de ella encontramos células epiteliales que son de tipo cúbico, es un epitelio propio. Es un epitelio completamente cúbico. Al centro vamos a encontrar, que es la zona más densa, vamos a encontrar estructuras, mejor dicho, células muy condensadas, pero quiere decir que células muy unidas. No recuerdo la unión, creo que son desmosónicas, pero eso no viene al caso, pero están muy unidas, están densamente empaquetadas. Estas células pues están carentes de núcleo,
su componente principal es la cristalina, no tienen núcleo como tal. Si tuvieran núcleo pudieran recibir, si tuvieran núcleo tendrían que tener vascularidad. Ya dijimos que son avasculares, entonces estas células son anucleares y están llenas completamente de ese componente que se llama cristalina, que su característica es ser transparente. El, el proceso por el cual el cristalino cambia de forma, dijimos que se conoce como acomodación. Es el fenómeno de acomodación que es secundario al tensamiento de los procesos ciliares a través de la zónula ciliar, y la zónula ciliar está compuesta de una proteína llamada fibrilina. Cuando un objeto está cercano, el músculo ciliar lo que hace es contraerlo. Eso hace que al contraerse relaja los ligamentos de la zónula ciliar. Al relajar los ligamentos de la zónula ciliar, también se relajan las fibras, perdón. Y entonces el cristalino se hace más curvo, es decir, se hace más convexo. Y así pues hace que se haga una mayor refracción y se enfoque de mayor claridad. Esto que encontramos aquí son el epitelio, que es esta es la cápsula, estas son las células cúbicas, el epitelio de células cúbicas, y las células al interior llenas de cristalina. El cuerpo vítreo, que es la parte posterior, las cámaras, el cuerpo vítreo, pues que son aproximadamente 4 mililitros que encontramos en el cuerpo vítreo, en el humor vítreo, y eso es un líquido especializado, más que todo en protección. Está también con funciones de nutrición y es un facilitador de la refracción de la luz, compuesto por hialocitos, o sea, de ácido hialurónico, fibras de colágeno, una abundante matriz extracelular que va a estar lleno pues de ácido hialurónico, que son los hialocitos. En la cámara anterior entre la córnea y el iris, y la cámara posterior entre el iris y el cristalino, esta comunicación se da a través de la pupila. Ya hablamos de eso, cómo se formaba el humor acuoso. Y el humor acuoso, que es completamente similar al plasma sanguíneo, más o menos 2 ml por minuto es la producción de humor acuoso por las células epiteliales, que las producen células epiteliales que encontramos en los procesos ciliares, en el cuerpo ciliar. Ese humor acuoso nutre y baña estas estructuras a través de la malla trabecular, que está en la unión en la zona del limbo esclerocorneal, donde encontramos el ángulo iridocorneal. Ahí pues está la malla trabecular y el conducto de Snellen por donde se absorbe. Ahí encontramos un seno venoso escleral, que es la zona a donde desemboca la absorción del humor acuoso al seno venoso escleral. Si es plasma, vuelve a la sangre. Si es similar al plasma, él vuelve a la sangre para poder incorporarse a la circulación normal y sigue produciendo los procesos ciliares. El ángulo de drenaje, dijimos que es el ángulo iridocorneal. ¿Qué más? Bueno, la presión intraocular. La presión intraocular, que se mide con el gonioscopio, ¿se acuerdan? Lo vimos al inicio. Eso pues es una presión en reposo, en la cual debe ser de 10 a 22 milímetros de mercurio. Se mide en mercurio. Y bueno, con eso prácticamente terminamos la clase. Aquí hay yo de buena gente, aquí le hago un pequeño resumen de esa clase. Hablábamos de las visiones. Estamos con la visión mesópica, que es una iluminación intermedia, es la que nos funciona en la noche. La fotópica, que es a alta luminosidad, o sea, la que tenemos durante el día. Y la a baja luminosidad, que es la visión escotópica. En la escotópica se activan los bastones de la retina,
para se anula la percepción del color y lo que determinamos es la visión, el borde, el margen son siluetas que vemos a baja luminosidad. Esta pues se va perdiendo poco a poco. A 24% pues se ha perdido en los mayores de 50 años. En los menores de 50 años pues se ha perdido un 8%. La media es aproximadamente de un 15%. Los discos fotopigmentados, que son propios de los bastones y de los conos, que son los que tienen que ver con la edad para poder tener una buena visión. ¿Qué más me falta? Bueno, digamos que en qué es la visión, si queremos dar un detalle o un concepto, pues es la capacidad de interpretar pues lo que tenemos al entorno, lo que refleja la luz. Eso es la visión como tal. Lo que refleja la luz y llega a nuestros ojos, esa es la visión. ¿Quién logra todo esto? Pues las células fotorreceptores presentes en la retina, pero sin quitarle mérito a todas las estructuras que desde la córnea permiten esa transducción de la refracción de la luz, de cómo se detecta la luz mediante pues las interacciones de proteínas que encontramos en los conos y bastones, que se conoce como rodopsina. Esta glucoproteína está formada por, esto sí no me acuerdo, está formada por dos proteínas diferentes que son la opsina y la cisretinal. No copien eso, no me acuerdo muy bien, pero es la cisretinal es la proteína directamente sensible a la luz. De ahí pues eso explica pues estos tres tipos de visiones, que así afecta, como dice aquí, la intensidad de la luz, y son los tres tipos de visiones que tendríamos que tener normales. En condiciones normales deberíamos tener estos tres tipos de luz. Por supuesto, algunos pues ya hemos perdido esta capacidad de tener una buena visión a baja luminosidad, y es la visión escotópica. Solo nos funciona bien la fotópica y la mesópica, que es a visión intermedia. Y bueno, con eso pues damos por finalizado esta clase. Ya es la clase de ojo directamente, es la clase de histología del ojo. Con eso la damos por terminado. Y bueno, son clases un poco extensas, son clases un poco complejas, porque estamos hablando de cosas microscópicas, pero estoy con la fe de que la doctora pues está reforzando de forma visual o de forma se me olvidó, de forma práctica, estas clases que son claves, y que yo de una forma indirecta también ya lo habíamos abordado en las clases de macroscopía. Así es que pues eso es todo por esta clase. Cuídense mucho, jóvenes, les aprecio bastante, estudien y nos seguimos viendo. ¿Por qué no me proyecto en estas? Tengo dificultad con el programa que uso para grabar las clases. No sé qué le he tocado, que bajo unas condiciones me permite hacer cambios de cámara, y en otras condiciones pues no me lo permite. No sé qué le he hecho, así es que yo sé que me quieren ver, pero solo en vivo nos vamos a ver ahorita. Un gusto, jóvenes, estudien, les aprecio bastante y nos vemos pronto. Adiós.